Así que hoy voy a hablar de un tema muy importante. Y creo que todos lo tenemos. Y la verdad que no iba a hablarlo, pero en la última hora Dios tocó en mi corazón para preparar ese mensaje. Y acá estamos. El ego, el ídolo que compite con Cristo en nuestras vidas. Voy a hablar sobre el ego, hermanos. Y les invito solamente a un pasaje de Gálatas 2:20. Un pasaje que muchos creen que Pablo lo escribió porque Pablo era bienaventurado. Y lo fue. Pero fue bienaventurado porque entendió plenamente lo que es la vida en Cristo. Y ese pasaje no es solo de Pablo. Ese pasaje es de todos los que son de Cristo. Y esto es el principio de la vida de los que están en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Y ese, hermano, si quieres poner un pasaje para tu vida, ponga esto. Ponga esto y diga, esto debe ser la clave en mi vivir diario. El ego, la palabra ego, no sé si saben, si la conocen, es una palabra que proviene del latín. ¿Qué significa? El yo. Significa yo. Y hermano, y el mayor obstáculo en la vida cristiana, escuche, no es el diablo. El mayor obstáculo en la vida no es el diablo, no es el mundo, no es la persecución, es el ego. Es el ego que no quiere morir, es el ego que necesita siempre tener la razón, es el ego que se ofende fácilmente, es el ego que quiere siempre reconocimiento, es el ego que quiere las cosas a su manera. Es el ego que aparenta espiritualidad, pero resiste permanentemente a la corrección. Y muchos hermanos se protegen contra pecados visibles. Si miramos acá, vemos que nadie tiene pecados visibles. Pero escuche, el pecado más grande que tenemos todos es ese ego camuflado, escondido, que no lo identificamos, que no se destaca en algo fuera de nosotros, sino lleva plenamente a nuestras vidas para que esté totalmente gobernadas por Él. Así que entienda, hermano, que la cruz no vino a masajear nuestro carácter, sino vino a crucificar tu ego y el mío. Y quiera Dios que en esta mañana Dios puede cumplir esa realidad de llevar tu ego y el mío a la cruz de Cristo. Porque escuche, esta es la suprema victoria del cristiano. Y esa es la suprema victoria del cristiano. Y esto no es por grito, ni por alarido, ni por atar, reprender, nada. Esto va a ser una decisión tuya y mía. Señor, llevo mi ego hacia tu cruz. Y no solo en palabras, sino en hechos. Por eso, Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que, hermanos, el centro del evangelio no es que Cristo te ayude a vivir mejor. Lamentablemente, y eso es el evangelio de los últimos tiempos. Cristo no murió para que tú vivas mejor. Cristo murió para salvarte y para reinar en el lugar del yo en tu vida. En tu vida. Porque mientras que el ego gobierna, tú no vas a poder cantar el himno que cantamos anterior, hay libertad. No vas a cantarlo
Sinceramente. ¿Por qué? Porque cuando el ego reina, siempre estamos ofendidos, siempre estamos haciendo comparaciones, está el celo, están las excusas, están las envidias, están las decepciones, están las heridas, está el aislamiento. Y por supuesto todo eso lleva a una confusión espiritual profunda. Así que, hermano, la gran pregunta hoy es, ¿quién gobierna tu corazón? ¿Cristo o tu ego? Y eso, llévalo en tu mente. Haga tuya esa pregunta. ¿Quién gobierna en mi corazón? ¿Cristo o mi ego? Si Cristo, el fruto es único. No hay que discutir el fruto cuando Cristo está reinando en nuestras vidas. Pero si el yo es notorio. Es notorio. Así que, hermano, primero, ¿qué es el ego en la Biblia? ¿Qué es el ego en la Biblia? No es un concepto psicológico, es un problema espiritual donde el yo sigue aferrado al trono de mi propia vida. Así que primero, el ego, hermano, es la autoexaltación silenciosa del yo. Por eso Proverbios 18:12 nos dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, el vestido del ego. Y antes de la honra es la humildad. Y Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída es la altivez del espíritu. Y ahí está el ego totalmente escondido y el anhelo de Dios hablándonos lo que es Cristo reinando y lo que es el ego gobernando a nuestras vidas. Hermano, el ego es esa altivez silenciosa que no siempre habla, pero ¿sabe qué? Siempre gobierna en tu vida, en tus hechos, en tus decisiones, diciendo, yo sé, yo merezco, yo no necesito, yo no me equivoqué, y la lista puede seguir. Y eso todo en la voz más dulce tuya, adentro. ¿Por qué? Porque Él reina en tu corazón. Segundo, el ego, hermanos, es el yo que quiere vivir sin dependencia de Dios. Todos acá, no tengo lugar a dudas y digo, hermanos, ¿cuántos dependen del Señor? Todos levantan la mano y me muestran la cara de Santa Claus. El tema no es que si piensa que Dios es el que reina sobre tu vida y que tú dependes de Dios. El tema es que si tú vives en tu diario vivir dependiendo en todo de Dios. Ese es el gran problema y ese es el gran autoengaño que hacemos a nosotros mismos. Solo que como cristianos no podemos olvidar las palabras de Jesús en Juan 15, cuando nos dijo a nosotros, porque ese versículo, capítulo 15 de Juan es para los cristianos, y el versículo 5 en especial nos hace recordar siempre, Señor, sin mí nada podéis hacer. Y si pudiera añadir algo, sin violar las escrituras, pondría, sin mí solo vas a ser macana. Solo vas a lastimarte, solo vas a hundirte, solo vas a destruirte hasta cuando el ego, el yo, está reinando en el lugar de Cristo. Por eso el ego nunca dice, yo no creo en Dios. El ego dice, yo no obedezco, yo no humillo, yo no rindo el trono para que Cristo reina. Segundo, ¿cómo se manifiesta el ego en la vida cristiana? Y como pastor le digo con todo el corazón, increíble. Increíble cómo veo el ego marchitar cuando uno con el amor dice la verdad. Cuando uno corrige, cuando uno exhorta, porque la exhortación es la expresión del amor más grande, y ahí te das cuenta cómo la gente se marchita por dentro. Hay unos que parecen así plástico derretido.
Hay otros que por supuesto comienzan a verme como que si fuera un mini. Y hay otros me ven en la vereda allá, cruzan para acá. Y dichoso, hermano, es el hombre que es tratado por Dios. Así que, hermanos, en la vida cristiana no se mide cuánto sabes. No se mide cuántos años ya vas llevando en la iglesia, en la fe, sino por cómo vives, cómo actúa, cómo reacciona. Esto es lo que vale en la vida cristiana. Así que primero el ego se revela en la incapacidad de recibir corrección. Si vayas escuchando bien, y ese va al grupo para que después en tu casa mira cada frase, porque acá yo vengo resumiendo. El ego, hermano, se revela en la incapacidad de recibir corrección. Por eso Proverbios 12:1 dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Es Dios que dice. Y Proverbios 15:32 dice, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su propia alma. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Así que, hermano, el ego no acepta corrección. ¿Qué hace el ego? Lo interpreta siempre como ataque y como desprecio. Siempre como ataque y como desprecio. Así que cuando yo hablo, vaya tú escuchando diciendo, soy yo y esto soy yo. Eso me pasa a mí. Estoy en esta condición. Y si está en esta condición, Dios está hablando con la voz más amorosa y suave posible, porque Dios te habla hoy para sanar tu alma. Y Laila no dice amén hoy. Está de cumple. Amén. Así que, hermano, el ego no discierne. El ego no discierne. El ego siempre está defendiendo. Siempre está excusando. Por eso la marca de madurez de un cristiano no es que no fallo. No es que no fallo, sino saber ser corregido, ofendido, sin romperse por dentro y levantar muros. Esa es la madurez. Esa es la madurez. Por eso los niños le dices algo, hacen berrinche. Cuando son adultos, bueno, algunos, cuando son adultos, saben, entienden lo que dices. Y por más que parece a veces duro, entienden que es por amor a ellos que tú dices lo que dices. Segundo, hermanos, el ego se ve en ofenderse rápido, justificarse siempre. Quien tiene el ego rápido siempre se marchita, como aquella flor que todo lo que llega, cierra. Y por eso Proverbios nos dice 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Proverbios 13:10 dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Ego, hermano, produce contienda porque necesita siempre ganar. Necesita verse así siempre adelante. Necesita siempre demostrar, imponer y verse por alto y en la delantera. Si lo llevas para atrás, Dios mío, ¿sí? Marchita. Donde el ego manda, hermano, la paz de Cristo no se encuentra. Póngalo en tu cabeza. Donde el ego manda la paz de Cristo no se encuentra. Lo que se encuentra es esa paz circunstancial de muy pequeño tiempo. Tercero, hermanos, el ego se detecta en servir y no ser visto. En servir y no ser visto. Por eso Jesús dice en Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestras justicias delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Así que cuando no hay ego, no importa quién viene o quién no viene, no importa quién está sirviendo o no está sirviendo, no importa si me ven o no me ven. El que tiene su ego bajo del trono
y que está Cristo reinando el trono, sabe que todo lo que hacéis, hacelo para el Señor. Hacelo para el Señor. No se ofende, no se lastima, no compite. El ego sirve, hermano, pero con hambre de reconocimiento y aplausos. Siempre tiene que estar, porque si no está, se siente muy herido y ofendido. Y cuando no llega el reconocimiento, aparece el decaimiento, la queja, el cansancio, la crítica, el aislamiento y el estancamiento. Y eso es exactamente el reflujo del ego. Y cuarto, hermanos, el ego se ve cuando tener razón vale más que tener a Cristo. Yo pregunto acá, hermanos, ¿cuántos quieren vivir para la gloria de Dios? No levanten las manos porque sé que todos levantamos la mano. Hermanos, yo quiero vivir para la gloria de Dios. ¿Tú crees que vas a hacerlo con el ego en el trono? ¿Tú crees que vas a hacerlo? Por eso lo digo para hacerlo. Siempre digo, voy a hacer una charla simplemente sobre lo especialista que somos en autoengañarnos. Y el infierno te hace así. Y el infierno te hace así. Tener razón, hermano, poder disfrutar un momento. Pero tener a Cristo reinando en tu vida, tenés totalmente el respaldo, el gozo y la paz de Dios en tu vida. No importa en qué, a dónde y cómo. Por eso el mandato que tenemos en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Hasta acá está bárbaro, hasta acá está bien, con humildad. Pero se complica el que viene después, estimando cada uno a los demás como superior a él. No, esto se complicó. Ese se complicó. Que está bien, no hagáis nada por contienda, está bien, porque lo hago a mi manera, como yo me gusta, ¿no? No me evalúo, no me veo. El tema es estimando a otro superior a mí. Esto complica. Eso no, en la tierra de los vivientes, en la tierra de Narnia, no pasa esto. Pero a que a nosotros que reinamos en el reino de Dios, no hay opción. No hay otro plan B. No hay plan B, absolutamente. Tercero, ¿cómo Dios trata con nuestro ego? Ese es bueno entender. ¿Cómo Dios trata con nuestro ego? No te lleva al centro médico, no hay. Y si hay, vas a esperar, no es 6 años, 6 décadas. ¿Qué de 6 décadas? No, 6 siglos. No hay. Dios, escuche primero, Dios no hace alianza con tu ego. Dios no hace alianza con tu ego. ¿Saben lo que Dios hace en tu ego y en el mío? Guerra. Dios hace guerra contra tu ego y el mío porque el ego destruye al hijo que Él ama. Por eso hace guerra contigo. Y tu chifladura, y tu ña, y tu aislamiento no mueven la mano de Dios, pero lo contrario. Le da el espacio para levantar, para actuar contigo de una forma como a Él no le gusta. Así que, hermano, primero, una de las formas que Dios trata al ego es a través de la humillación. Ay, hermano, no es Dios de amor. Sí, pero vaya a conocer más a Dios. Es el Dios de humillación también. Pero no humillación para pisotear, para hundir, sino para romper la cáscara del ego que gobierna nuestro ser. Por eso Deuteronomio, Dios dijo a su pueblo, hizo maravillas, lo sacó con mano fuerte, multitudes de señal. Digo, bueno, vamos a la tierra prometida. Y ellos pensaron que van a llevar por oro y helado Alfredito en el camino al desierto. Porque ahí en el desierto yo voy a romper lo que Egipto no rompió. Lo que Egipto solo esclavizó, yo voy a llevarlo al desierto, hacerte ver maravilla para que comprender que el milagro más grande no es salir de Egipto. El milagro más grande es sacar Egipto de tu corazón y de tu vida. ¿Para qué? Para que yo reine.
Y por eso les dijo en Deuteronomio 8:2-3, y te acordás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Ay, hermano, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar el mandamiento del Señor. Si vas a dejar a Dios reinar en tu corazón o tú vas a seguir reinando con tu ego. Y te humilló y te hizo tener hambre. Te humilló, te hizo tener hambre. Y humillar, hermanos de Dios, no es pisotear ni despreciar. Es bajar del trono al yo de una forma terrible. Dios no humilla para destruir, humilla para salvar. Humilla para sanar. Humilla para libertar. El ego quiere altura, Dios te lleva a lugares donde no controlas nada. Y cuando tú encuentras en ese lugar donde parece que está perdiendo ya el dominio, es justo. Lo que tú estás perdiendo es el ego, no el dominio. Por eso Dios te lleva y te humilla. Segundo, hermano, Dios trata al ego permitiendo ser confrontado. Permitiendo ser confrontado. Y lamentablemente hoy tenemos las iglesias de dulce miel, de venir como estás con tu ego y salís como está con tu ego. Por tanto que ocupe la iglesia, la silla, ofrenda y pronto. Esto no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la familia de Dios, donde Dios está tratando con cada uno de nosotros. Y unánimemente Dios quiere romper el ego de cada uno de nosotros. Por eso la familia de la fe vive, sirve, trabaja. ¿Para qué? Para cada uno muestra el ego que tiene. Y cada uno muestra cuán obediente a la palabra de Dios es. Y cada uno cuán espacio estoy dejando a Dios reinar en mi vida. Y el miércoles hablamos poquito sobre ser intencional. De entender, hermano, acá no es un club social. No es un club social. Si querés club social, va a Rotary, a los leones, que solo comen, beben, chao, chao. Cada uno vive su vida. La iglesia es el lugar donde Dios está trabajando en nuestras vidas. Está preparándonos para el cielo. Y no hay forma de prepararnos para el cielo sin romper nuestro ego. Por eso vemos a ese hombre según el corazón de Dios, David, confrontado por el profeta Natán. ¿Y qué le dijo Natán? Estimado, excelentísimo rey David, mira, no quiero que te ofendas. No, dijo, ¿qué le dijo? Tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. David se encendió en ira cuando el hombre que tenía un montón de ovejas le robó la única ovejeta a su vecino. Y David se enojó, si usted es digno de muerte. Dijo, no. No, bájate. El yo está hablando. Es tú ese hombre. Es tú y ese hombre. Y Dios siempre va a levantar Natán. Y benditos son las Natanes que Dios levanta. Que no tratan con tu carne masajeándola, sino hiriéndote por amor a tu vida para que Dios pueda sanarte y sacar el ego de tu corazón. Porque el ego, hermanos, ama lo escondido y lo confuso, pero Dios va directo, toca la llaga, nos hace doler porque nos ama y te dice, tú eres David, tú eres ese hombre. Y ahí se decide todo. Y ahí en la confrontación se decide todo. ¿Me justifico como Saúl? ¿O me quebranto, me humillo como David? Por eso ese hombre es según el corazón de Dios. No porque no falló, sino que por realmente reconoció su error, se quebrantó, se humilló y volvió a poner Dios en el trono de su corazón. Tercero, hermanos, Dios trata el ego con aguijones que te mantienen desinflado.
La peor cosa de un cristiano, hermanos, es cuando se infla mucho de aire. Y nos engañamos con el aire del conocimiento, del tiempo, del servicio, de esto, de aquello. Y cuando pasa eso, ¿sabe lo que Dios hace? Dios nos manda un aguijón. Y escuche, hablamos de David según el corazón de Dios, pero vamos a hablar del hombre que manifestó la gloria de Cristo en el Nuevo Testamento, un apóstol Pablo. 13 cartas del Nuevo Testamento escritas por Pablo. Y Pablo en 2 Corintios 2:7 dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en la carne. Y en el 9 dice, oró al Señor 3 veces. ¿Y qué le dijo el Señor? Cállate, bastate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y eso es lo que el ego no le gusta. Y eso es lo que el ego no le gusta. No le gusta sentirme inferior, no me gusta sentirme atrás, no me gusta que me despreciaron. El ego te hace vivir esa realidad y hundirte en esa misma realidad. Así que, hermanos, a veces no es pecado lo que Dios combate. Por eso digo, conociendo, creo que nadie tiene esos pecados groseros. Dios combate el ego que se autoexalta. Escuche, y a veces aún sintiéndose humilde. Aún sintiéndose humilde. Por eso Dios permite aguijones para que nuestro ego se pinche totalmente. Y para que podamos totalmente depender de Dios. Tu debilidad, escuche, tu debilidad y la mía no es siempre enemiga. A veces es la que más nos acerca a Dios para humillar y rendirnos plenamente a su dominio y a su soberanía. Cuarto, hermanos, ¿cómo lucimos después del quebrantamiento? ¿Cómo lucimos después del quebrantamiento? El quebrantamiento no te vuelve tímido, te vuelve manso. No te vuelve débil, te vuelve obediente. Por eso todos los que tienen esa característica son personas que fueron trabajados totalmente por Dios. O mejor dicho, dejaron ser trabajados por Dios. A estos se revela plenamente esta gracia de Dios en sus propias vidas. Así que primero el ego quebrado produce mansas reacciones. Ya no reacciona desde el orgullo, desde la carne. ¿Recuerdan lo que venimos estudiando? Andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Y el carne que reina en tu carne es tu ego. Pero si el Espíritu reina, ¿qué vamos a mostrar? El fruto del Espíritu, que es mansedumbre. Que es mansedumbre, es fortaleza interior, que no es hecha por mí, sino producida naturalmente por el Espíritu, que en Él estoy creciendo y andando. ¿Y quién actúa de esta forma? Porque entendió lo que Santiago dijo, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No crea. En todo lo que tú haces en tu carne, tú puedes hacer un montón de cosas, pero en la carne no sirve para nada, absolutamente. El ego reacciona, hermanos, de varias maneras. El quebrado lleva a pedir perdón sin teatro. Porque entendió Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los deja y se aparta, alcanzará misericordia. Así que el ego, hermano, confiesa para quedar bien, como Saúl. ¿Entienden Saúl? ¿Recuerdan Saúl? ¿No? Hizo lo que quiso, llevó la orden de Dios a su manera, desobedeció, aunque fue en la guerra, aunque luchó contra Amalek. ¿Y qué hizo para sí? Un monumento. Hasta que apareció Samuel y dijo, sí, obedeciste. ¿Y ese ungido de coso? ¿Y ese nabo, rey de Amalek? Sí, pero es el pueblo. Es el pueblo. Cuando hay algo malo, el ego te dice, no soy yo, él, ella. Y en los mejores casos, porque me provocaron. Me obligaron a hacer así.
Así que el ego confiesa para quedarse bien. Ah, sí. Saúl, perdón, pero venga a honrarme frente al pueblo. Ese es el ego, hermanos. ¿Quieres ver el ego? Mira a Saúl. El que está quebrado, hermanos, confiesa para quedarse limpio, como David. Límpiame como hisopo, seré limpio. Yo conozco, mi pecado está delante de mí. No fue la hermana, no fue el hermano, no fue el hermano Fares, no fue esto, no fue aquello. Yo, mi pecado está dentro de mí. Mi pecado, límpiame con hisopo. Tercero, hermano, el ego quebrado trae gozo genuino por el avance de otros. Cuando alguien, su ego es quebrado, se goza en ver otros crecer, avanzar, servir. Ayer me llené de gozo ver San Pedro y Alejandro subiendo una escalera que así hizo me gocé sentado en mi silla acá. Gozamos. Lo digo y siempre lo digo y lo repito 1000 veces. Mi mayor anhelo en esta iglesia, mi mayor recompensa, Dios sabe, es nada más que ver cada uno creciendo en madurez. No hay forma de crecer en madurez sin romper tu ego. No hay forma. Por eso muchos vienen, todo bárbaro, hasta que sus egos son rotos. Y ahí se complica. ¿Y qué hacen? Van a buscar dónde le masajean el ego. El ego, hermanos, se goza en menguar. Tenemos al más grande de los profetas del Antiguo Testamento, que es Juan el Bautista. Juan 3:30, es necesario que él crezca y yo mengue. Es necesario que él crezca y yo mengue, porque cuando el ego muere, ya no necesita protagonismo. Te alegra que Cristo sea visto, aunque tú no seas mencionado. Te goza ver los hermanos reunidos, aunque tú no aparezcas. Te goza ver que todo el campamento está siendo ordenado por Dios de una forma maravillosa y tú no estás apareciendo, tu nombre no aparece. Que no se trata de nombre. Se trata de vivir para el Señor y cumplir su propósito en este corto tiempo que quizás para alguien hoy sea el último día. Por eso vivamos, hermanos, con el corazón y con los ojos puestos en la eternidad, porque nosotros en Cristo ya estamos viviendo la eternidad. No sabemos cuánto el Señor le dice, venga, no sabemos. Así que en esta mañana es una gran bendición donde tú puedes golpear tu ego para que puedas vivir hoy intensamente en el Señor. Cuando el ego muere, te alegras ver a otros crecer, servir con los otros, no hay competición, no estoy midiendo para uno, para otro, lo que el hermano dijo, lo que la hermana hizo, lo que el fulano, nada. ¿Por qué? Porque tengo en mi mente el que está sentado en el trono, Cristo. Si Cristo trabajó en mí, tengo que tener paciencia, verlo trabajar en el hermano, en la hermana, en otro. Y ser parte de ayudarlo a crecer y a ser transformado. Y facilitarle la vida para que baje de su ego. Así que somos llamados como familia, si amamos, no solo masajear, ay hermano, no, si tenés que decirle despertate, porque eso es el amor. Si tenés que decirle para de estar haciendo teatro, porque vas a destruirte, decilo. Quinto, lo terrible, hermano, cuando el ego no se rinde. Lo terrible cuando el ego no se rinde. ¿Sabe qué surge? La decadencia y la confusión en el vivir. Cuando el ego no se rinde, lleva a la decadencia y a una vida totalmente confusa. Y esto es serio. Un ego no rendido, hermano, no se queda quieto. ¿Usted sabe cuál fue el daño más grande que los cristianos han hecho en sus familias? Pidió para orar por la familia no conversa y la hermana. ¿Sabe cuál es el daño más grande que los cristianos han hecho en sus familias? Un ego no rendido al Señor.
Cuando tu ego no es rendido al Señor, lo que tú estás mostrando para tu familia, ese modelo de cristianismo está lleno afuera. Pero un cristianismo rendido a Cristo en temor, en los hechos, donde tu familia ve Cristo en ti, ve la pasión de Cristo, ve tu celo por Cristo, ve tu amor por la familia de Cristo, sí, en un momento va a decir, esto es lo que yo quiero porque afuera no lo veo. Esto es la realidad, hermano, de nuestra vida como cristianos. Así que querés tu familia, empieza a vivir y ponga a Cristo en el trono de tu vida. Y nunca es tarde. Nunca es tarde. Tarde es si salís de ese lugar hoy y no te entró nada. Absolutamente. Primero, hermano, el ego no rendido produce confusión y perturbación. El ego no rendido no hay forma, temprano o tarde va a llevarte a eso. Santiago 3:16, porque donde hay celos, contenciones, allí hay perturbación y toda obra perversa. Lo dice el Espíritu Santo por la boca de Santiago. Perturbación no es solo conflicto externo, es el desorden interno, es discernir totalmente torcido, ajeno a la forma de Dios. Es una paranoia, llega a ser una paranoia. Y tuvimos acá algunas hermanas se acuerdan de una persona que fuimos a su casa, nos pidió ayuda, nos pidió consejo, fuimos a darle el consejo de Dios. Y hermano nos dijo de todo, ¿por qué no dijimos lo que ella quería oír? Es terrible. Es terrible. El ego, hermano, no rendido interpreta todo como ataque. Todo como ataque. Todo como desprecio. Siempre a mí. Eso es el ego en su majestuosidad. Segundo, hermano, el ego no rendido produce ceguera espiritual. Proverbios 16:2 nos dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Por eso Pablo dijo, ojo no tengamos de sí un concepto más allá de lo que es. ¿Por qué? Porque el que tiene a Cristo rendido en su trono nunca se mira así. Siempre se mira en deuda. Siempre se mira con mucho más que Dios tiene que hacer por mi vida, por lo que yo hice. Miro para atrás, gracias Señor. Pero miro para adelante con el énfasis de querer mucho más que Dios trabaje en mi vida. Y en mi vida. No en la vida del hermano, de la hermana, de fulano. No, en mi vida. El ego, hermano, siempre se siente limpio en su versión. Siempre se siente limpio, justo, correcto. El que más trabaja, que más hace. Y eso es el ego. Por eso escuche, el peligro no es caer. El peligro no es caer, el peligro es creer que no has caído. El peligro no es confundir, el peligro es estar confundido y sentirse lúcido. Tercero, hermanos, el ego no rendido lleva a la caída. Y tenemos a Saúl como advertencia. ¿Cómo terminó ese hombre? Totalmente perturbado, totalmente confuso, que al punto que cuando Dios no le hablaba ni por profeta, ni por sueño, ni por revelación, volvió a buscar las brujas que él había mandado matar. Y terminó ¿cómo? Terminó él autoeliminando su propia vida. Vaya confusión y perturbación como esto. Por eso, hermanos, Dios le dijo en Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo y idolatría la obstinación. Y eso es lo que tenía Saúl dentro, sí. Ahora vaya a preguntarle a Saúl, Saúl, ¿tú no crees en el Señor? Por supuesto que creía. Por supuesto iba a la iglesia. Por supuesto llevaba sus cantos de su sacrificio y todo. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál era el problema de Saúl? El yo
El ego reinando en el lugar de Dios. Está Dios conmigo, pero hago lo que me da la gana. Actúo como me parece. Vivo en la carne. Reacciono en la carne. Pienso en la carne. Y eso es lo que hizo exactamente Saúl. Así que obstinación, hermano, es un ego endurecido. Totalmente endurecido. Y Dios a esto lo llama idolatría. Idolatría. Cuando el ego, hermano, manda, ya no es un defecto de carácter. Es un terrible ídolo reinando en nuestro corazón. Totalmente ya fortalecido, enraizado en nuestros corazones. Cuarto, hermano, el ego no rendido termina en humillación y vergüenza. El mandato de Dios en primera de Pedro fue, Pedro termina su carta, la primera carta diciendo, humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor para que Él os exalte cuanto sea tiempo. ¿Y el ego qué quiere? El ego quiere siempre estar exaltado. Siempre quiere exaltado. Pero el consejo de Dios para nosotros en esta mañana, humillaos bajo la poderosa mano del Señor. Si no te humillas, Dios te humillará. Tenga por cierto. Y hay una gran diferencia, hermano, una brutal diferencia entre ser humillado por Dios para gracia y ser humillado, forzado, y nos lleva a vivir una vida plenamente con dolor y con vergüenza. Por eso Dios en esta mañana te llama con lazos de amor para decirte venga. Venga, porque si sos hijo, escuche, si sos hijo, no tenga duda que Dios va a tratar contigo. No tenga absolutamente duda que va a tratar contigo. Sexto, la cruz. El único lugar donde el ego muere de verdad. No hay otro lugar. No hay. No venga acá, hermano, ore por mí para que muera mi ego. No. A algunos yo quizás traigo un machete. Pero no, nadie va a ayudarte. Nadie, porque la invitación de Jesús para cada uno fue, venga que voy a masajearte tu carne y hacerte sentir bien, para que tú luzas. ¿Así, Marcelo? El que quiera venir en pos de mí, niega a sí mismo, toma su cruz, tu cruz, no es la mía, yo voy a tener que llevar la mía, tú tienes que llevar la tuya. Tú tienes que negarte a ti, no a mí. Yo tengo que negarme a mí. Ese es el llamamiento de Jesús. El que quiera venir en pos de mí, niégase a sí mismo, toma su cruz y sígame. Y lo dice claramente Gálatas 5:24, porque los que son de Cristo congregan todos los domingos. Los que son de Cristo ofrendan, los que son de Cristo trabajan, cocinan, hacen, ¿no? Vienen el sábado, hacen encofrado. Los que son de Cristo. Los que son de Cristo, hermanos, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Escuche, y hay algo que Pablo olvidó poner, yo te lo digo, con la voz suave de tu ego que te habla por dentro para hacerte víctima. La cruz, hermano, no es un accesorio, ¿entiende? La cruz de Cristo no es un accesorio para decorar tu pecho. Si lo tenés, gloria a Dios, decorate. Pero no te hace nada, absolutamente nada. La cruz es una sentencia del yo que gobierna en tu propia vida. Y esa sentencia está hecha en la cruz. En la cruz de Cristo dictaminó esa sentencia. Los que quieren venir en pos de mí, hay que morir. No hay forma, hay que morir. Y es mejor morir que Dios nos mate. Es mejor morir que Dios nos mate. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandear. Yo he rogado por ti. En otras palabras, necesitas, Pedro, con tu impulso, con tu yo reinando en tu vida, tú necesitas ser zarandeado. Y el Señor le dijo, yo oraré por ti. Es maravilloso.
A Judas no pudo decirle eso. ¿Por qué? Porque Pedro amaba al Señor en su humanidad, pero quería que el yo está reinando en el corazón. Y Jesús le estaba diciéndole, no puedes amarme así. No puedes, para amarme así yo voy a zarandearte. Yo voy a zarandearte. Así que, hermano, el ego quiere coexistir con Cristo, pero entendamos bien, claro, Cristo no comparte el trono con nadie. Absolutamente nadie. Absolutamente. Así que termino porque la batería me fue rápido hoy. Termino diciéndote, hermanos, el ego gobierna en tu vida, defiende tu vida, te exalta, te infla. Tú en esta mañana tenés que mirar hacia ti mismo, tú mismo. Y se ve claramente si el ego que está gobernando tu vida o si Cristo está gobernando tu vida. Se ve claramente. Es solamente tener ese corazón humilde y vaya con Dios a solas. Y mírate a ti mismo por los ojos del Señor. ¿Cómo estoy actuando? Si Cristo gobierna, hermanos, vivimos defendiendo su gloria, rendidos en humillación, viviendo con mansedumbre, en unión, en comunión, en gozo, en paz en nuestras vidas. Así que escuche, hoy puedes salir de aquí con el mismo ego disfrazado si querés. Puedes salir con ese mismo ego camuflado que tú le pones la forma que tú quieras. O puedes salir crucificado, rendido con Cristo. Ahora escuche. Solo una de estas opciones te conduce a la vida y a la libertad. Solo una, que no es otra que la cruz de Cristo. Ahora entienda que el ego lucha desesperadamente para sobrevivir en ti y en mí. Lucha, todos los días lucha. La cruz lucha todos los días para crucificarte, porque Dios sabe que no hay forma de romperle el ego, cortarle sus tentáculos si no fuera la cruz. El resultado de todo eso, hermano, va a ser la decisión que tú decides hoy. El resultado de tu vida va a ser lo que hoy tú decides. Por eso te invito a que incline tu cabeza entre tú y el Señor, mirarte hacia ti de dentro, para que tú puedas verte a ti mismo a los ojos del Señor. Mírate hasta ti, hermano. ¿Quién gobierna tu corazón? Haga esa pregunta. ¿Quién gobierna tu corazón? ¿Cristo? Si Cristo, escuche, los frutos de Cristo tienen que ser vistos en ti. Si Cristo, hermano, la gracia de Cristo debe llevarte a vivir una forma totalmente rendida, que será como la mañana, como dice Proverbios, que va en aumento, y así es tu vida, en aumento o está nublada. ¿Tu vida está realmente rendida o te has puesto una cáscara, una burbuja, donde permanentemente tu ego está te hundiendo para que tú no seas liberto por Cristo? Pero si sos de Cristo, tenga por cierto, Dios tratará contigo. Quiera Dios que en esta mañana vayamos en humildad hacia el Señor, rendimos nuestro ser a Él, y que tú y yo podemos decirle: Señor, ten misericordia de mí. Si tu ego realmente el que está gobernando, que en esta mañana va a decir: Señor, perdóname. Señor, no es contra mi hermano, no es contra mi hermana, no es contra nadie, es contra ti mismo. El problema no era entre Saúl y Samuel, el problema era entre Saúl y Dios. El problema no era entre David y Natán, era entre David y Dios. ¿Qué vas a hacer en esta mañana? ¿Justificarte y andar como Saúl, protegiendo tu ego, o rendiéndote y golpeando en tu corazón? Límpiame, Señor, y lávame de mi pecado.